Buenas tardes a todos. Soy Milagros García, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas conectadas por acompañarnos en este taller. Creemos que el tema que vamos a tratar da mucha importancia para todos los jóvenes con fibrosis quística, la transición de la unidad pediátrica a la unidad de adultos. Para ello vamos a contar con dos grandes profesionales en la atención de las personas con fibrosis quística. Además, son bien conocidas por nuestros socios. En primer lugar, la doctora Verónica Sanz Santiago. Ella es médico adjunto y coordinadora de docencia del Servicio de Neumología y Unidad de Fibrosis Quística del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Anteriormente ha sido médico adjunto del Servicio de Pediatría con dedicación exclusiva a la neumología y unidad de fibrosis quística del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Ha participado en el Máster de Actividad Física y Salud de la UME, así como en múltiples conferencias y comunicaciones orales en congresos nacionales e internacionales relacionadas sobre todo con las enfermedades respiratorias y el ejercicio físico. La doctora Sanz nos va a hablar de los conceptos teóricos a la hora de abordar la implantación de un programa de transición en fibrosis quística. Por otro lado, nos acompaña la doctora Rosa Girón Moreno, coordinadora de la Unidad de Fibrosis Quística del Hospital de la Princesa desde el año 1997. Doctora en Medicina con calificación de sobresaliente cum laude en la Facultad Autónoma de Madrid. Vocal neumólogo en la Sociedad Científica de Fibrosis Quística desde 2009 a 2017. Tutora de médicos internos residentes de neumología desde el año 2002. Directora de 4 tesis doctorales de fibrosis quística. Investigadora principal de varios proyectos de investigación relacionados con fibrosis quística. Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha realizado múltiples publicaciones nacionales e internacionales. La doctora Girón va a tratar el ejemplo práctico y mejoras actuales del sistema de transición hospital del Niño Jesús a la Princesa. Además, vamos a contar con la participación de Humberto Santos, paciente adulto de fibrosis quística, que con su experiencia va a ilustrar los contenidos de las ponencias de las doctoras. Al terminar, vamos a contar con un turno de preguntas donde podremos resolver todas las dudas que nos planteéis. Para ello podéis utilizar el botón de preguntas y respuestas. Bueno, y con todo esto no quiero robar más tiempo. Doctora Sanz, la doy el paso. Cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias y esperemos que sea de vuestro agrado. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí esta tarde y contaros un poco, pues, sobre todo la experiencia que tenemos Rosa y yo de la transición en nuestros pacientes con fibrosis quística. Yo voy a hablaros un poquito más de cómo nos tenemos que plantear un programa de transición, porque todavía, aunque parezca mentira, pues hay algunas unidades que no hacen transición de sus pacientes a una unidad de adultos y yo creo que, como veréis, pues es algo importante y fundamental. Es muy importante diferenciar lo que es un proceso de transición de un proceso de transferencia. La transferencia simplemente es el acto administrativo de que un paciente se nos va haciendo mayor, es adulto, y hay un momento en el que los pediatras ya no podemos verles y pasa a ser visto por adultos. Pero la transferencia simplemente es el acto administrativo. La transición es algo muy importante, que es un proceso planificado de preparación, adaptación e integración paulatina de los adolescentes con patologías crónicas a una unidad asistencial de adultos. Para Rosy y para mí siempre es un reto y nos gusta mucho trabajar juntas con estos pacientes. Es algo que tiene que ser dinámico y muy activo y que tenemos que iniciar de forma muy precoz. Yo en mis pacientes ya desde los 11-12 años empezamos el proceso de transición, inicialmente hecho por mí y luego más adelante pues conjuntamente con Rosa y finalmente termina la transición Rosa en el Hospital de la Princesa. Es muy importante involucrar al adolescente pero también a su familia. Tiene que adquirir una serie de conocimientos, habilidades y capacidades de acceso a recursos para afrontar con madurez e independencia su enfermedad. Para que el proceso sea completo, el adulto tiene que ser transferido a la unidad de adultos y en la unidad de adultos comprobar que participa activamente en sus actividades de autocuidado y de toma de decisiones. Con lo cual, la transición no termina
con el hecho de pasar al hospital de adultos, sino que ahí todavía tendríamos una fase final del periodo de transición. ¿Por qué es tan importante la transición? Pues cuando me preparé por primera vez la charla, que fue cuando ya llevamos mucho tiempo haciendo transición, Rosa y yo, que en el 2017 pues el 53% de los pacientes del registro americano eran pacientes adultos. En el registro inglés, el 60% de los pacientes tenían más de 16 años. Y en el registro europeo, también más del 50% eran pacientes adultos. Visto ahora, en el registro de 2019, el 56% de los pacientes son adultos. Es decir, esto va incrementándose y seguirá incrementándose hasta que la mayor parte de los pacientes sean adultos. Ha pasado de ser una enfermedad meramente pediátrica que será una enfermedad sobre todo de adultos. Como podéis ver aquí del último report del registro español, los porcentajes que hay por edad, y ya en el registro español también la mayoría de pacientes son adultos. Además, podéis ver que los pacientes con fibrosis quística pues ya viven en pareja, tienen estudios superiores, trabajan, es decir, que eso da una idea de continuidad, de supervivencia de los pacientes y de que estos pacientes pues, se adaptan al resto de cosas que hace la sociedad y nosotros tenemos que ayudarles a que se adapten. Es importante conocer la adolescencia. Es una etapa que a muchos médicos no les gusta. Es la etapa que ocurre entre la infancia y la edad adulta y es el llamado periodo temido porque pues, es que los adolescentes pues, tienen sus peculiaridades. Pero en realidad es un periodo de oportunidad para el desarrollo evolutivo. Es una etapa que cada vez se tiene claro que tiene unos límites más flexibles, no todos los niños empiezan la adolescencia a la misma edad, ni todos la terminan a la misma edad y que cada vez tiene mayor duración. Y uno de los problemas fundamentales por los que hay profesionales que no trabajan bien con los adolescentes es porque consideran que los adolescentes son un grupo homogéneo y en realidad no lo son. Hay casuística, pues los problemas psicosociales, biológicos, cosas que tenemos que tener en cuenta que a cada adolescente le hacen distinto de otro adolescente. También hay una serie de mitos alrededor de la adolescencia que querría que esta tarde quedarán totalmente fuera de vuestras mentes. Todo el mundo dice que el desarrollo normal de la adolescencia es turbulento y esto no está demostrado. El 80% de los adolescentes tienen un desarrollo psicosocial completamente normal, se llevan bien con su familia dentro de las pues que pueden tener diferencias con sus padres, pero se llevan bien con su familia y llegan a la edad adulta pues con unos valores y teniendo una vida completamente normal. La adolescencia es un periodo de emotividad descontrolada. Esto tampoco se ha demostrado que sea así. Sí que es cierto que los adolescentes más mayores están un poco, a veces, más estresados y con un poco más de labilidad emocional, fruto pues que ya se dan cuenta que tienen más responsabilidades y eso les puede hacerse sentirse como un poco más estresados. Y el pensamiento de los adolescentes es irracional e infantil. Esto no es cierto, lo que pasa es que tenemos que saber qué pasa en cada etapa de la adolescencia para intentar entender por qué se comportan de esa manera. Por lo tanto, la adolescencia hay un desarrollo emocional progresivo y una conformación gradual de su identidad que tenemos que tener en cuenta. Si nos creemos estos mitos, no vamos a ser capaces de identificar conductas de riesgo que van a ser muy importantes, sobre todo en los adolescentes que tienen patologías crónicas como la fibrosis quística. Podemos diferenciar varias fases. Una fase inicial entre los 10 y los 13 años que fundamentalmente pues, lo que hay son cambios físicos. Una adolescencia media entre los 14 y los 17 años donde tiene mayor relevancia el grupo y es donde puede haber más conflictos familiares porque se sientan poco entendidos por la familia y hagan más caso al grupo que a la familia. Este es en el que vamos a tener que estar muy atentos a que pueda haber conductas de riesgo, tabaquismo, drogas, alcohol. Luego hay una adolescencia tardía entre los 18 y 21 años, que ya es la aceptación de los nuevos valores paternos y la madurez, y la fase de juventud entre los 22 y los 30 años, que ya es la maduración definitiva. Dentro de el desarrollo de nuestro adolescente tenemos que tener en cuenta pues, que el grupo va a ser muy importante para él, que los cambios físicos
a ellos a veces son algo muy importante. A veces nos pasa que un adolescente con fibrosis quística de lo que está más preocupado no es de su pulmón, lo que está más preocupado es que le ha salido un acné horroroso y que, claro, pues que le da mucha vergüenza salir con los amigos. Entonces, a veces tienes que buscar esos puntos para ganártelo y para intentar que haya una complicidad con su médico. Va a haber las primeras relaciones de pareja, puede haber conductas de riesgo como alcohol o tabaco un poco influidos por el grupo, pero también puede que tenga un grupo sano que le influya cosas positivas como el deporte o la lectura. Y vamos a tener que tener en cuenta pues, que en la actualidad pues ha variado mucho la sociedad con respecto a cuando nosotros éramos pequeños y eso también es un punto que a veces pues, a los padres les cuesta porque su juventud es muy, 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 muy distinta a la juventud actual en el que la moda, los móviles, las relaciones sociales son a través de WhatsApp, de Teams, de Facebook y todas estas cosas pues las tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar a nuestro adolescente porque si no va a haber una confrontación y un choque que va a impedir que podamos hacer una adecuada transición y que puede influir en su salud en el caso de nuestros pacientes con fibrosis quística. Hay una serie de factores protectores durante la adolescencia. En el adolescente, pues tener una adolescencia adecuada, un buen estado de salud y un estado nutricional. Como sabemos, pues nuestros pacientes con fibrosis quística a veces pues no tienen del todo una buena nutrición, con lo cual tendremos que abordar este punto de forma importante. Una autonomía apropiada a su edad. Hay a veces que tenemos problemas porque los padres a veces sois un poquito sobreprotectores y eso también lo tenemos que trabajar en la transición y entonces el paciente no tiene una autonomía apropiada para su edad. Desarrollo de la entidad personal y la independencia, a veces en nuestros pacientes con fibrosis quística también les cuesta un poco más. También es un factor protector durante la adolescencia estimular la independencia y la responsabilidad del adolescente por parte de la familia y es una cosa que vamos a tener que trabajar mucho con las familias. Y del entorno, pues dar apoyo a las familias con las necesidades especiales, por lo tanto, como estamos hablando todo el tiempo, pues nosotros tenemos que enfocar a nuestro paciente con su familia y todo su entorno. Hay distintos modelos de transición. Está el modelo genérico basado en la edad de asistencia. En realidad esto casi no se puede considerar ni siquiera un modelo de transición. En España en la actualidad son 16 años, aunque la mayoría de centros que ven fibrosis quística siguen a los pacientes hasta los 18. El modelo de cuidados primarios, que es atención primaria, que se encarga de hacer la transición. El modelo basado en enfermedades específicas, que hay un equipo pediátrico, un equipo de transición y un equipo de adultos. Y el modelo de localización única en el que están todos en el mismo centro. Nosotros en el Niño Jesús tenemos un modelo basado en enfermedades específicas adaptado a nuestra situación concreta. Como podéis ver aquí, aunque luego lo repasará mucho mejor Rosa, pues la asistencia pediátrica es desde el diagnóstico hasta los 18 años y empiezo yo la transición y el resto de compañeros en torno a los 12-14 años. A partir de los 16 años hacemos las visitas de forma conjunta con Rosa y luego, a partir de los 18 aproximadamente, pasan a la unidad de adultos de la Princesa. ¿Y esto de la transición desde cuándo se hace? Pues no lleva tanto tiempo. Rosa empezó a venir al Niño Jesús en 1995 a conocer la enfermedad y a ver cómo llevábamos a los pacientes. Yo por aquel entonces no estaba. Y en el 97-98 es cuando se empezó a llevar a los primeros pacientes adultos a la Princesa. Si os dais cuenta por la cronología que os tengo puesta en la pantalla, fuimos pioneros en transición en pacientes con fibrosis quística. En Estados Unidos, la primera unidad que se planteó de adultos fue en 1993. En el 2000 se hizo un comité acreditador de unidades de adultos. En 2004 apareció la primera guía del manejo del adulto con fibrosis quística y en 2008 es cuando apareció el plan específico de transición y ellos hacen la transferencia a los 21 años. Como podéis ver aquí, hay distintas formas de hacer la transición en distintos países. Son distintos modelos. No hay estudios que demuestren que uno sea más eficaz que otro. Lo que sí que es eficaz es hacer un programa de transición y que cada uno lleve el suyo. Si os dais cuenta, también hay cada vez más publicaciones respecto a transición. Pero no hay unas guías específicas como tal de la transición. Hay guías del niño, hay guías del adulto, pero no hay guías del adolescente y del adulto joven, que yo creo que sería interesante. Hay que tener en cuenta y hay que explicarle al paciente las diferencias que va a haber en el hospital pediátrico y en el hospital de adultos. Y Rosa eso lo hace muy bien.
Los pediatras somos muy orientados a la familia y somos como más paternalistas que los médicos de adultos, que están más enfocados en el individuo, tienen un estilo más formal y más directo, a veces un poco más distantes, que no es el caso de Rosa. La atención sanitaria en la unidad pediátrica es más integral, atención al desarrollo y al aprendizaje, sin embargo en la de adultos va más centrada en su enfermedad. El equipo sanitario pediátrico es más multidisciplinar y con mucha más flexibilidad y posibilidad de atención psicológica. Y la unidad de adultos está centrada específicamente en la enfermedad, en las complicaciones y en la adherencia a los tratamientos. El número de pacientes de las unidades pediátricas suele ser menor, las unidades de adultos tienen más pacientes, el tiempo de consulta suele ser, aunque es variado, suele ser mayor en las unidades pediátricas y las unidades de adultos desgraciadamente tienen menos tiempo, y los procedimientos de analgesia en pediatría son habituales y en las unidades de adultos, aunque han ido mejorando, son menos frecuentes. ¿Qué barreras a veces nos vamos a encontrar para la transición? Pues las primeras relacionadas con el adolescente. Hay a veces que vemos desde que ya son escolares una falta de adherencia a los tratamientos. La falta de conocimiento de la enfermedad, si no la hemos ido trabajando a lo largo de los años, le va a generar inseguridad. A veces tienen una idea negativa de lo que es la transición y les genera ansiedad. Por eso nosotros siempre hablamos de Rosa, aunque sean pequeños, y los padres saben quién es Rosa, porque eso relaja mucho el ambiente y eso les genera tranquilidad. A veces hay alteraciones emocionales, pues cansancio, baja autoestima, conductas de riesgo, miedo a la aceptación en servicios de adultos. A veces nuestros pacientes, al estar sobreprotegidos, pues pueden tener falta de habilidades de comunicación y autonomía, y a veces pues, nos encontramos con adolescentes que intentamos preguntarles nosotros durante la consulta y siempre el que lleva la voz cantante sois los padres, y hay a veces pues, que tenemos que insistiros también que tiene que empezar el niño a hablar con nosotros. Y hay algunos que se ponen rojos como tomates, pero poco a poco en ese proceso de transición conseguimos que sean ellos los que nos hablen de sus cosas. Luego tenemos las relacionadas con los padres y los cuidadores, sobre todo la sobreprotección y la dificultad para asumir el cambio del equipo sanitario, que es algo que tenemos que trabajar mucho. Para los padres es súper importante, pues son sus hijos y los tienen muy cuidados y los pacientes están muy, muy bien a costa de ese sobreesfuerzo que muchas veces ejercéis los padres. Pero en algunos momentos siempre os decimos que a veces hay que dejar un poquito que el paciente caiga un poco de forma controlada para que se dé cuenta de que tiene que avanzar y de que tiene que tomar el control de su enfermedad. Y luego tenemos las relacionadas con los profesionales sanitarios. Hay algunos sanitarios pues, que no saben cómo tratar a los adolescentes, o que hay una falta de coordinación y comunicación entre las unidades de pediátricas y de adultos, o que no hay infraestructuras adecuadas para poder llevarlo a cabo. Entonces es muy importante tener una adecuada preparación previa, tener un plan estructurado por escrito de cómo va a ser la transición, un proceso con una guía programa de la transición, que exista un coordinador del programa de transición y la actuación de los padres siempre como facilitadores del proceso. Hay distintas publicaciones al respecto, no hay una única manera de abordar el proceso de transición. La mayoría de los problemas que presentan los adolescentes con enfermedades crónicas que aparecen en la infancia son comunes a todas las enfermedades crónicas, una fibrosis, una diabetes u otras enfermedades. Tiene que ser un plan integral que incluya el manejo de la enfermedad, pero también aspectos psicosociales y necesidades vocacionales. Yo mis pacientes a veces que se extrañan porque les pregunto en qué curso están, qué están estudiando, qué quieren hacer con su vida, si se han echado novia. Y entonces pues hay alguno que le llama la atención, porque si sois un neumóloga, ¿por qué le pregunto esas cosas? Pero esas cosas son muy importantes porque a veces influyen también en mi enfermedad pulmonar. Si el paciente no se encuentra a gusto con su cuerpo, pues porque ha desarrollado y no se encuentra a gusto y no sale con los amigos, eso hace que esté más cerrado en sí mismo, pues a lo mejor eso influye en que negativamente en que no salga a hacer deporte o en que se adhiera peor a las terapias. Entonces todas esas cosas me influyen a mí. O en qué va a querer estudiar, o si está muy estresado por los exámenes y de repente deja sus terapias. Entonces todas esas cosas a mí me influyen, aunque a él le parezca que no, y es muy importante abordarlas en todo el proceso de transición. Por eso a veces, si veis que pregunto cosas que no son del pulmón, pues es porque todo esto es muy importante para nosotras. El panorama previo a todo esto era que el rango de edad de transferencia, antes de que empezara a haber programas formales, era entre los 14 y los 30 años. Existen centros que no transferían nunca unidades de adultos
y un 10% de los centros tienen listado por escrito de habilidades de automanejo y evaluación sistemática. Esto es lo que pasaba en un centro en Canadá. Ellos vieron y compararon qué pasaba en 2007 con respecto a 2011 y mejoró mucho la cosa. Empezaron a tener programas de transición en prácticamente todas las unidades que tenían. No todas era un programa formal. Intentaron ver si había alguna diferencia entre las unidades que hiciera que los programas de transición fueran formales o no fueran formales. Y ni el tamaño de las unidades, ni el número de pacientes, ni los años de la unidad hubo diferencias. La diferencia es las ganas que tenga la gente de hacer una transición en condiciones, no es el número de pacientes. Cuando Rosa empezó a trabajar con pacientes con fibrosis quística, pues al principio eran poquitos los que se iban con ella y ahora tenemos muchos pacientes que están con Rosa. Muy importante, esto os lo he repetido ya varias veces, la adolescente con fibrosis quística tiene que tener un reconocimiento de la importancia del proceso de transición y el desarrollo de las estructuras necesarias. Tenemos que identificar esos puntos clave para hacer una transición adecuada, planificar de forma conjunta, identificar las necesidades que tiene nuestra unidad, qué recursos vamos a tener y tenemos que evaluar periódicamente que estemos haciendo bien las cosas. Nosotros ahora actualmente pues hemos reevaluado nuestro programa de transición y queremos mejorarlo todavía más. Los objetivos de la transición van a ser mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, maximizar su independencia, que adquieran un progresivo conocimiento de su enfermedad, porque eso va a hacer que se adhieran mejor a las terapias. Si no entienden por qué les ponemos las cosas, no las van a hacer. Minimizar la pérdida de seguimiento por el especialista de adultos. Con la fibrosis pasa menos porque es una enfermedad que tenemos síntomas bastante frecuentemente, pero en otras enfermedades que cursan a brotes, si te pilla la transición en el momento en el que no tienes brote, puedes quedarte perdido si no hay una transición adecuada. Ayudar a la familia a la adaptación, disminuyendo los niveles de ansiedad y preocupación. Tiene que haber un programa estructurado y realizado con anticipación y con organización. Y es importante que haya un coordinador o líder de la transición. No en todos los programas en Estados Unidos lo hay, y en Canadá el coordinador es la enfermera de la unidad de fibrosis quística ayudada por la asistente social. Y hay que incluir en el proceso a la familia, a los amigos, al novio, y hay que tener en cuenta la cultura de cada uno de nuestros pacientes. Como hemos visto, la transición es un proceso, no es un evento. Es decir, tenemos que tener en cuenta, como en este gráfico a mí me gusta mucho, porque vemos desde que el niño es pequeño y casi todo lo van a hacer los padres, como de forma progresiva los padres tienen que ir soltando lastre, como decimos nosotros, y el paciente tiene que ir adquiriendo más habilidades y haciéndose cargo de su vida, no solo de su enfermedad, sino de su vida. Lo que pasa que en su vida, en el caso de las fibrosis quísticas, pues una alta carga es su enfermedad. Hay que involucrar al paciente y a la familia y pues tenemos que tener un coordinador entre servicios asistenciales. ¿Cuál es el momento adecuado de iniciar la idea de transición? Pues todo el mundo está de acuerdo que desde el diagnóstico. Es importante que los padres sepan que existe una unidad de adultos, en nuestro caso además pues estamos en 2 edificios distintos y nosotros muchas veces a los diagnósticos, si está Rosa por ahí, se la presentamos simplemente para que vean la idea de que existe un médico de adultos que trabaja con nosotros y que en el futuro pues, se hará cargo de sus hijos y es algo muy importante para ellos. La mayoría de centros lo inician entre los 11 y los 12 años el periodo de transición y cuanto más precoz sea nos permite ser más gradual y tener más tiempo para que los niños adquieran estos conocimientos que queremos que tengan. La transferencia es en torno a los 18-19 años, excepto en Estados Unidos que lo hacen un poco más tarde. La transferencia debe ser flexible y en un momento de estabilidad clínica. No puede ser que el primer conocimiento que tenga alguno de vuestros hijos con fibrosis quística de la unidad de adultos sea justo cuando está con una exacerbación ingresado. Y también flexible. A mí una vez me pasó que justo cumplía los 18 años cuando hacía la EBAU. Pues tampoco parece el momento adecuado, con lo cual pues pospusimos a después de verano la transferencia a la unidad de la princesa. Las transferencias tardías se han relacionado con resultados posteriores deficientes por una peor adaptación al medio hospitalario de adultos. Y una transferencia muy temprana también tiene mayor riesgo psicosocial. ¿Qué puntos tenemos que abordar? Pues el conocimiento de la enfermedad, el tratamiento y el autocuidado, la toma de decisiones razonada e independiente. Es decir, él tiene que hacerse cargo de todas estas cosas. Con lo cual tiene que saber por qué toma los medicamentos, cuándo tiene que tomarlos, cuándo tiene que consultarnos. Yo a los adolescentes les doy, igual que sus padres tienen mi correo electrónico, pues les digo que ellos tienen que tener mi correo electrónico, que me tienen que proporcionar también su correo electrónico, claro, si me lo autorizan, para que podamos comunicarnos y que si quieren preguntarme algo fuera de sus padres, pues también puedan preguntarme.
Tienen que entender sobre el estilo de vida, la sexualidad y el embarazo, explorar factores protectores y de riesgo de una adolescencia saludable, incluir una entrevista educacional y vocacional. Ya os digo que les llama mucho la atención, pero nosotros lo hacemos, las aficiones, el rendimiento escolar, las redes sociales, qué planes de futuro tiene. Hay que identificar problemas psicosociales y tener en la unidad siempre pues, un soporte de la psicóloga o la del asistente social, pues, porque a veces, pues bueno, no todas las cosas y muchas veces pues tenemos problemas psicosociales de por medio y ellas pues están más ambientadas en estas cosas y nos pueden ayudar. Y entender el concepto de transición, es decir, tenemos que explicarles qué es esto de la transición y que por qué estamos haciendo estas cosas. Hay que involucrar a la familia y tenemos que explicarles que tienen que soltar lastre y dejar ir al adolescente. Sé que es una cosa que a veces os cuesta, pero también hay que irla trabajando, no va a ser de un día para otro. Yo siempre os lo digo que no es de un día para otro. Esto lo vamos a ir trabajando desde que el niño tiene 12, 13 años a que tenéis que pequeñas cositas. Pues empezamos porque el fin de semana el niño se responsabiliza de limpiar el nebulizador, luego prepara sus pastillas de entre semana y progresivamente pues vosotros vais adquiriendo menos habilidad, haciendo menos cosas y ellos tienen que hacer más cosas. Entonces, a cada edad, pues hay una parte que tienen que ir haciendo ellos y tenemos que autochequear. Hay pacientes pues, que a lo mejor en un año lo hacen fenomenal y hay otros pacientes que necesitamos más tiempo. Entonces, cada paciente va a necesitar un tiempo. Por lo tanto, tiene que ser un plan individualizado y adaptado para cada uno de los pacientes con una serie de habilidades que tiene que ir adquiriendo. Siempre en casi todos los programas pues te hablan de folletos informativos, de páginas web y de talleres grupales. Los talleres grupales ya sabéis que en la fibrosis quística van a ser un poco más difíciles por las colonizaciones bacterianas y aunque en otras enfermedades crónicas son muy beneficiosos, pues nosotros tenemos esas limitaciones. Aunque ahora con esto del Zoom y del Internet, pues a lo mejor nos lo podemos replantear. Y la atención tiene que estar centrada en el adolescente. Cuidar la comunicación con el adolescente, no podemos hablarle igual que a sus padres, promover la autonomía, atender todas las necesidades, habilitar espacios en la consulta y una formación adecuada de nuestro personal sanitario. Por lo tanto, el programa de transición tiene que ser estructurado con un equipo multidisciplinar, tiene que haber un coordinador del programa, tiene que ser de comienzo precoz para que el adolescente adquiera conocimientos y habilidades, centrado en el adolescente y con una transferencia coordinada y flexible. Este es el programa de transición de los americanos, ¿vale? Está adaptado pues, responsabilidad, independencia, autocuidado y educación. En teoría es también para pacientes, aunque lo veo más para profesionales, entonces en cada una de las etapas pues tiene unas fichas con lo que tiene que haber aprendido el adolescente durante esa etapa, pues una primera etapa de la edad escolar, en la escuela primaria, con las cosas que tiene que ir aprendiendo. Entonces, si queréis meter alguna vez, pues viene un checklist de cada una de las cosas que tiene que ir aprendiendo según la edad. Pues son fichas como estas en las que pues, entender la fibrosis quística. Pues, por ejemplo, con 10, 12 años, gestionar, educar al preadolescente en el manejo del consumo de sal durante el ejercicio, los días calurosos, maneras de controlar la propagación de gérmenes o infecciones, funciones y responsabilidades de todos los miembros del equipo, tratamientos nuevos y ensayos clínicos, definiciones de función pulmonar y de salud nutricional. Y luego involucrar, pues comprender muchos aspectos de la atención con la fibrosis quística. Así, con cada una de las edades, pues vienen fichas en las cuales pues, son las cosas que tiene que ir aprendiendo en cada una de estas etapas. Y hay unas fichas en las cuales tú haces un checklist de lo que tu paciente con fibrosis quística es capaz de hacer. ¿Qué pros tiene este programa? Pues estructura la información en etapas de desarrollo, integra información específica de la enfermedad, está aprobado por el Comité de Educación de la Cystic Fibrosis Foundation y tiene un estudio de validación. Contras, página con gran información, pero más adaptado al profesional que a los pacientes. Manejo centrado en la enfermedad, y ya hemos dicho que nos gusta más un manejo más holístico, pues planteando el resto de cosas, no solo su enfermedad, sino los aspectos psicosociales y de futuro del paciente. Y se olvida un poco del adulto joven de los 19 a los 25 años. Este es uno de los programas ingleses, hay dos, del Centro Nacional de Transición, creado a partir de una publicación de la Academia Americana de Pediatría en 2011. Es genérico para enfermedades crónicas y está basado en 6 puntos. Un plan de transición, observación y seguimiento de este plan de transición, actitudes para la transición, planificación de la transición, transición de la atención médica y fin de la transición. Igual, cada uno de los puntos vamos evaluando
pues discutir el plan de transición, dotar de herramientas, etc. Esto es para cuando nos planteamos. Pros, pues es genérico para enfermedades crónicas que suelen compartir los mismos problemas en la adolescencia y tiene mucha información y checklist sobre los distintos apartados. Y los contras, genérico para enfermedades crónicas, hay que adaptar el automanejo y el conocimiento de la enfermedad a la nuestra concreta, no adaptado por edades sino por etapas, información poco adaptada para el paciente. Y este es el Ready, Steady and Go, que es un plan nacional para enfermedades crónicas en Inglaterra que está centrado en el paciente más que en los cuidadores. En este no se tiene en cuenta los cuidadores. Igual, son fichas las que, pues cada una de las fases de la transición. El Ready es de 10 a 11 años, que da una media de 1 a 2 años. El Steady es de 13 a 14 años y el Go en los mayores de 16 años. Y luego incluyeron el Hello to Adult Service, que es continuar el manejo integral y aprendizajes de autocuidado. Y estas son las fichas con las cosas que tiene que ir aprendiendo. Es genérico, tiene mucha información y checklist sobre los distintos apartados de la transición, está menos adaptado por edades y para el paciente, sí que incluye al adulto joven y tiene una versión online. Y los contras es que es genérico y algunas preguntas pueden ser irrelevantes en algunas de las patologías. ¿Qué tenemos que mejorar? Pues prestar mayor atención a las experiencias vocacionales y educacionales de los adolescentes con fibrosis quística, mejorar los conocimientos en cuanto a problemas de reproductividad y de sexualidad. Que en los estudios es de lo que más se quejan los pacientes, que este apartado es el que menos se aborda en los programas de transición. La transición paternal también hay que trabajarla mucho, guías específicas para este grupo de edad y manejo del adulto joven. Y hay que evaluar el proceso de transición, no se queda en que lo hagamos, sino que tenemos que evaluar si estas cosas las hacemos bien y hacer un proceso unificado de todas las unidades y mejor financiación de los centros para poder hacer esto en condiciones. Cada vez hay más estudios, de hecho hay cuestionarios validados para evaluar el proceso de transición, este es un cuestionario, y hay algunos estudios pequeños que ven mayor caída de función pulmonar no significativa, sin cambios en el esputo, ciclos de antibióticos tras la transferencia. El programa estandarizado de transición versus unidad en la que no se hizo, parece que si hacemos una transición el declinar de la función pulmonar es menor, sin diferencias en el índice de masa corporal, hospitalizaciones ni uso de antibióticos intravenosos. Entonces, este pequeño estudio igual evaluaba el preadolescente, el adolescente y el adulto joven y cómo se implantaban. Y bueno, pues se van haciendo cosas y va avanzando mucho el modelo de transición. Por lo tanto, pues las conclusiones de mi charla es que la esperanza de vida de los pacientes con fibrosis quística ha aumentado mucho en las últimas décadas y va a aumentar muchísimo más. Y tiene una morbilidad específica que precisa una atención integral en unidades de adultos. Debemos proporcionar a los adolescentes con enfermedades crónicas los conocimientos y habilidades necesarias para que continúe su seguimiento de forma adecuada en la unidad de adultos, incluyendo los cambios propios de la adolescencia fuera de su fibrosis quística. Las recomendaciones elaboradas por las distintas sociedades científicas facilitan la implementación de programas de transición, debiendo adaptarse a los recursos disponibles de los centros. Y es necesario medir las variables que contribuyan al éxito de los programas de transición y el impacto que tienen en nuestros pacientes a corto o largo plazo y mejorar las cosas que tengamos que mejorar. Siempre tenemos que mejorar. Estos son algunos de los compañeros de nuestra unidad. Sabéis que además trabajamos conjuntamente con la Universidad Europea en programas de ejercicio que ahora estamos implantando también en nuestros pacientes adultos y que Rosa y yo estamos muy involucradas en que seáis muy activos porque sabemos que eso es muy beneficioso para vosotros. Y sin más, os dejo con Rosa, que os va a explicar un poco cuáles son las mejoras que queremos implantar en nuestro programa de transición y cómo lo hacemos en la actualidad. Espérate. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Alfredo y a Mila el haberme invitado a participar y a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Como ha dicho, voy a repetir muchas ideas que ha contado Verónica, pero así os quedan como más claras, ¿no? Sabemos que bueno, el ser humano desde que nace va a pasar por distintas fases, la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Y ya hemos comentado los problemas que tienen los adolescentes por el cambio físico, psicológico y social que lleva a esta edad. Más INRI cuando se padece una enfermedad como puede ser con las connotaciones de la fibrosis quística. ¿Por qué? Porque los pacientes a medida que van llegando, van cumpliendo años, a medida que van llegando a la edad adulta, adolescencia, pues van apareciendo infecciones a lo mejor más resistentes, van apareciendo no solamente bacterias, sino micobacterias o hongos. Los enfermos pueden estar más inestables y presentar cuadros de exacerbaciones
que les van deteriorando la función pulmonar. Pueden que tengan un primer episodio de hemoptisis y que origine un gran impacto emocional, o que tengan complicaciones a nivel digestivo, que tengan una esteatorrea mal controlada, un cuadro obstructivo intestinal, o reciban el primer diagnóstico de que padecen una diabetes. Pero no solamente eso, la adolescencia, como hemos dicho, el paciente va a enfrentarse a aspectos nuevos de la vida, va a tener que tomar importantes decisiones, a lo mejor empiezan sus relaciones de pareja, la primera relación sexual, se enfrenta a adicciones al alcohol, la droga, y tiene que decir no a ese tipo por los efectos secundarios que le va a llevar. Como consecuencia de esa sobrecarga de tratamiento le puede llevar, y esa edad de rebeldía, una falta de adherencia, con las consecuencias clínicas que le va a originar. Y además el paciente puede que se sienta limitado, desbordado por la propia enfermedad, y comiencen a desarrollarse psicomorbilidades como es la depresión y la ansiedad. Así, el paciente también tiene que tomar decisiones. Está estudiando, voy a seguir estudiando, quiere estudiar una carrera, quiero trabajar. O sea, que tiene que enfrentarse y tomar decisiones en un momento importante de su vida. Como ha contado Verónica, la población adulta va aumentando y va a aumentar probablemente mucho más con los nuevos tratamientos, y según unos datos publicados hace unas semanas, del 2020, el 57% de los pacientes americanos ya tienen más de 18 años. Según los datos españoles, pues el 51% de los pacientes son mayores de 18 años, por lo cual son muy importante los programas de transición a la medicina de adultos. Os presento un poco los datos que me parecen súper importantes, que recogió Antonio Salcedo en el año, unas encuestas que emitió a las unidades en el año 97 y las volvió a repetir en el año 2020, años más tarde, en 2017, en el que en el año 97 contestaron 24 unidades, en el año 2017 30 unidades, y preguntaron, indagaron sobre esa edad en la que se originaba la transferencia, la existencia de unidades de adultos especializadas, la existencia de consultas transicionales, si se había realizado una transición, si se había elaborado un programa de transición formalizado y escrito, y si había realización de unidades conjuntas. La de la transición, el 33% de las unidades lo hacían a los 16 años, otro 33% entre 16 y 18 años, y otro 33% más allá de los 18 años. Como veis aquí, tenemos los datos del año 97 y los resultados del año 2017. La existencia de unidades de adulto en el año 97 solo había un 16%, y como veis en el 2017 un 83%. En cuanto a la consulta de transición, solamente había un 8,3% en el año 97, era solo un 23%. En cuanto a transición realizada, en el año 97 solamente se transferían 58% de los pacientes, mientras que en el 2017 un 97%. Programas por escrito, un 4% en el año 97, un 23,3% en el año 2017, y reuniones conjuntas 25% en el año 97 y 56%. Como podéis ver, en 20 años hemos mejorado mucho, pero todavía nos queda mucho que trabajar sobre la transición. Y como ha comentado Verónica, siempre va a haber una serie de barreras, ¿no? Aquí los 4 protagonistas es el paciente, ese paciente adolescente, son esos padres, es la unidad pediátrica, es la unidad de adultos. ¿Y qué le pasa al paciente, ¿no? El paciente, por un lado, tiene sentimientos encontrados. Quiere que se le trate como adulto, pero tiene miedo el transferirse a la unidad de adulto. ¿Por qué? Porque es un adolescente que puede tener desarrollo pubertal tardío, a veces algunos pues tienen conciencia de vida limitada, se encuentran unidos con mucha dependencia a esos padres, pueden tener baja autoestima por la enfermedad, psicomorbilidades de ansiedad o depresión, algunos con riesgo de adicciones. Yo he tenido pacientes adictos a heroína y a cocaína. Pueden tener dificultades para mantener el ritmo de las personas de su edad, y eso les lleva a un aislamiento social. Se pueden ver sobrecargados por la medicación y pueden tener esos problemas de adherencia terapéutica porque según esa edad de rebeldía. Y claro, tienen dudas sobre sus futuros laborales. ¿Qué le pasa a esos padres? Los padres, como todo padre, yo soy madre, entiendes a sobreproteger a tus hijos.
Desconfías un poco de tu hijo, que a mí también me pasa, sobre la capacidad de realizar esos tratamientos. Tiene miedo a enfrentarse a esos problemas que pasan en la edad adulta y se encuentra cómodo, familiar, en confianza en esa unidad de pediatría, donde ha llevado a su hijo desde pequeñito. Recela de esa unidad de adulto que sea capaz de controlar la enfermedad y va a perder el control, tiene una pérdida de control de la situación. Y entonces a los padres hay que enseñarles que hay que traspasar progresivamente esa responsabilidad. Hay que enseñar a su hijo progresivamente como cuando le enseñas a montar en bicicleta. Es todo un paso progresivo. No llega la transferencia, el paciente se va a la unidad de adulto y el paciente ya tiene que saber hacer todo y no le hemos enseñado, no hemos hecho ese traspaso de responsabilidad. ¿Y qué le pasa a los pediatras? Probablemente esto ha cambiado muchísimo. Yo desde que llevo 25 años yendo al Niño Jesús, previamente pues veía unos pediatras que hacían una atención más dirigida a los padres, ahora no, sí, que no planificaban bien la atención, ahora no, sí, que estaban menos preparados para hacer los adultos y le costaba romper ese vínculo con el que habían establecido durante años con estos padres y pacientes. Esto ha cambiado muchísimo. Algunas unidades pueden encontrar esta barrera, ¿no? Que tienen falta de especialistas de la unidad de adultos y no pueden realizar la transición. ¿Y qué le pasa a la unidad de adultos? La unidad de adultos está más preparada para atender a un paciente con la problemática que tiene ese paciente adolescente adulto, pero el paciente a lo mejor está más grave, va a demandar una mayor asistencia a los médicos que trabajamos de adulto y tiene falta de tiempo adecuado para realizar una buena transición. A veces le faltan acompañarse de otros especialistas implicados que tengan experiencia para atender los otros problemas. Ya sabemos que es una enfermedad multisistémica. Faltan especialistas en unidad de adultos y a veces falta de reconocimiento incluso por su propio servicio del hospital. No tienes 50, 60 pacientes. ¿Qué implica este número de pacientes? Si hay muchos más pacientes EPOC, muchos más pacientes de asma, a veces podemos enfrentarnos a este tipo de problemas. Lo que está claro, bueno, que nosotros tuvimos que trabajar en transición. ¿Por qué? Porque la unidad del Niño Jesús y la unidad de la Princesa, pertenecientes a la misma área sanitaria, están ubicadas en sitios diferentes y tuvimos que empezar a trabajar en transición. Y con el que empecé a trabajar en transición fue con Antonio Salcedo y con todo el equipo, que ya está todo el mundo jurado, la doctora Neira, el doctor Sequeiros, y nuestro documento por escrito fue este editorial. Os invito a leerlo, la transición de etapa infantil a etapa adulta de la fibrosis quística. Hemos cambiado mucho, como lo conté, y ahora hemos hecho un trabajo mucho mejor ahora y hemos avanzado con los pediatras actuales del Niño Jesús, especialmente con Verónica. Y en nuestra experiencia en transición, que empezó en el año 95, pues teníamos nuestras consultas transicionales entre 16 y 18 años, en la que atendíamos con los distintos pediatras. Yo acudía a última hora con los pediatras y veía a esos niños con esa edad. Cuando yo empecé en la unidad, el doctor Salcedo se desplazó los 2 primeros años a la unidad de adultos para un poco evitar el miedo, ¿no?, que ocurría en una unidad que estaba empezando. Se hacía una consulta informal de despedida en la unidad de pediatría, se preparaba todo lo que es la gestión burocrática y nosotros organizábamos una visita previa al hospital donde enseñábamos un poco las instalaciones, le presentábamos a todo el equipo. También durante estos años de transición también hicimos talleres presenciales en la que también participó nuestro querido Humberto Santos, que hoy os va a dar un testimonio de su proceso de transición y de transferencia. Y con lo cual yo creo que le ayudó muchísimo a todos los padres y a los pacientes. Pero esto hemos querido avanzar en la transición, hemos hecho un programa, un protocolo por escrito de que os voy a contar de forma resumida, en el que está basado pues en los años que llevamos de experiencia y con toda la experiencia también que ha contado Verónica en distintos centros en Estados Unidos y en Reino Unido sobre transición. Y entonces nosotros en nuestro protocolo por escrito pues hemos reflejado, bueno, la definición que le hemos contado, los principios de justificación, los objetivos, los puntos claves, hemos abordado aspectos del mundo laboral y la transición paso a paso que os la iré contando, ¿no? El objetivo de la transición, como ha comentado Verónica, tenemos que preparar a nuestros adolescentes para hacerse
para comprender sobre su enfermedad, hacerse responsables, tiene que ir adquiriendo habilidades y responsabilidades. Tenemos que empoderar al adolescente para que logre la independencia de sus padres y de sus médicos. Tenemos que conseguir esa autonomía. Tenemos que preparar a los padres para esa independencia, para ir haciendo progresivamente ese traspaso de responsabilidades. Tenemos que hacer una atención continuada entre la unidad de pediatría y la unidad adulta, para que no sea una ruptura y mejoremos la calidad de vida y la adherencia a los tratamientos y disminuyamos esos niveles de ansiedad y de preocupación. ¿Y cuáles son los puntos claves? Lo ha dicho Verónica, el punto clave fundamental es trabajar precozmente sobre transición, casi desde el nacimiento, podemos decir, ¿no? Porque sea un proceso paulativo. Y tenemos que hacer un plan individualizado para cada paciente, no son todos los pacientes iguales. Un aspecto importante, iré contándolo, pues es elaboración de cuestionarios de habilidades y conocimientos con los objetivos que tenemos que promover que debe conocer el paciente, establecer objetivos y metas y ofrecer al paciente también unos recursos educativos de folletos informativos donde pueda ir adquiriendo también información. Un aspecto que hemos querido abordar en este proceso de transición es el mundo laboral, ¿no? Entonces, bueno, el paciente de fibrosis quística no tiene límites, puede hacer cualquier profesión, puede estudiar, pero bueno, sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, pero la principal causa de mortalidad es la afección respiratoria, por lo cual cualquier profesión que nos lleve a la exposición a inhalantes tóxicos, exposición de, bueno, ahora vamos todos con mascarilla, pero un riesgo de estar inhalando virus, como por ejemplo si quieres ser profesora de niño de preescolar, pues ahora todo el mundo con la FP2 pues tiene menos riesgo, pero antes que no había FP2, pues se podrían adquirir muchísimos virus y originar muchas exacerbaciones en los pacientes. También es importante aquellos trabajos que implican unos horarios desorbitados. Sabemos que estos pacientes tienen que descansar, tienen que realizar su tratamiento, por lo cual esos trabajos son complicados de llevar a cabo, ¿no? Y sin un detrimento de la propia salud. También tenemos pacientes que por la afectación y la progresión de la enfermedad pues tienen afectación pulmonares graves y tienen que reconocerse su grado de discapacidad, ¿no? Otro punto clave de transición que abordaba también Verónica, que debe ser armoniosa, continua y sin rupturas, debe ser serena, plácida. Tenemos que involucrar a todas las partes, a los pacientes, a las familias, la unidad de pediatría, la unidad de adulto. Tiene que ser flexible y realizarse en un momento de estabilidad clínica. Os pongo, por ejemplo, el ejemplo que hemos vivido, ¿no? Durante 1 año y medio yo no he podido ir a la unidad de pediatría, a esa consulta transicional que tenemos, porque teníamos COVID por todos los lados, ¿no? Y no hemos podido continuar con esas consultas de transición, por lo cual la transferencia de nuestros pacientes se va a retrasar. Yo ahora mismo tengo algunos pacientes que tienen 19 años en el Hospital Niño Jesús, lo hemos hecho así. También hay puntos como, por ejemplo, pues familias que tienen 2 hermanos que tienen edades, por ejemplo, muy seguidas, ¿no? Entonces, para las familias es un trastorno, uno de los hijos en la unidad de adulto de la princesa y otro hijo en la unidad de pediatría, ¿no? Entonces, a veces, pues los intentamos mantener en la unidad de pediatría y luego los transferimos los 2 a la vez. Es necesario siempre la transición, la colaboración del propio paciente, que tenga un feedback con nosotros para que sepamos y conozcamos sus problemas para poder ayudarle. Y claramente después de que hacemos una transición es muy importante monitorizar la evolución de la transición en ambas unidades con un feedback, ¿no? Entonces, en cada etapa que ahora contaré en nuestro protocolo de transición, pues hemos de abordar una serie de aspectos muy importantes en todos los pacientes, pues los aspectos psicológicos, los aspectos de esa calidad de vida. Bueno, tenemos cuestionarios validados para los pacientes de fibrosis quística en que analizamos a través de unas puntuaciones cómo es la calidad de vida de nuestros enfermos. Tenemos que valorar a través cuál es su situación social, qué problemas tienen. Tenemos que monitorizar los controles, pues los controles a nivel del gastroenterólogo, los controles neumológicos. Tenemos que fomentar la actividad física, los hábitos saludables, la fisioterapia respiratoria. Tenemos que fomentar la formación del paciente, ahora con el COVID, pues a través de talleres, y tenemos que hacer un checklist en todas las edades que vayamos valorando estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros iniciamos la transición? Pues a los 12 y 13 años, el inicio de la transición.
y tenemos un checklist para ver que vayamos haciendo todos estos aspectos, en la cual os luego comentaré este cuestionario de habilidades y conocimientos que tenemos para los pacientes de 2 a 15 años. A los 14, 15 años, pues seguimos, entregamos un documento que hemos elaborado de formación para los adolescentes de fibrosis quística. Hemos de valorar todos los aspectos que os he comentado, los aspectos psicológicos, los aspectos de la fisioterapia, los aspectos sociales, la valoración del neumólogo, del gastroenterólogo, la posibilidad de esos talleres grupales formativos, los cuestionarios de calidad de vida, fomentar siempre hábitos saludables, la actividad física, y luego pues reuniones consulta conjunta multidisciplinar. Y realizamos este checklist para esta edad en la que tenemos que ir monitorizando que hayamos valorado en este grupo de edad estos pacientes. Esta es nuestra guía práctica de los adolescentes que les entregamos cuando llegan a esa edad, en la que más o menos están descritos pues en qué consiste la enfermedad, damos las expectativas de futuro, en los órganos que se afecta, el diagnóstico y dudas que puedan surgir, y ya en esa guía también os presentamos todos los nombres de la unidad de fibrosis quística, que supongo que conocen, y ya presentamos a todos los miembros de la unidad de adultos. En cuanto a los cuestionarios de habilidades, me parece muy importante que los padres lo conozcan, porque es en los que tienen que ir trabajando, ¿no? Entonces, y nosotros los médicos, y tenemos que ir trabajando, tenemos que intentar que el paciente sepa cuáles son. A mí me pasa que yo tengo pacientes mayores de 18 años y a veces no saben en qué consiste y qué órganos afecta su enfermedad, y no se saben las medicinas que toman, por lo cual es muy importante que esos padres vayan enseñando a sus hijos, pues, cómo se llama su enfermedad, cuáles son las consecuencias en su órgano, cómo se llaman las medicinas que tiene que ir tomando y para las que las tiene que ir tomando. Tiene que ir conociendo, pues me está viendo el médico Verónica, que es médico responsable de mi problema de pulmón, tiene que ir conociendo a todos los médicos, a las enfermeras de la unidad. Tenemos que intentar esa autonomía, ¿no? Que el paciente, esas dudas que tiene, se atreva a preguntarlo en la consulta. Tenemos que fomentar siempre esos hábitos de vida saludable. El ejercicio físico es fundamental, fundamental. Yo siempre digo a mis pacientes que hay un doble de camino. Aquellos que hacen ejercicio tienen una evolución y aquellos que no hacen ejercicio tienen otra evolución mucho más progresiva, que va deteriorando el pulmón. Importante que es la dieta. Lo importante es el riesgo de las drogas. Yo he tenido pacientes que es imposible, como que son pacientes problemáticos, que están enganchados a la cocaína. Hay que evitar eso, informarles bien sobre las consecuencias que puede tener el alcohol y las drogas. Y darles información e instrumentos para que se formen. También es importante analizar esa autonomía, porque ese paciente pues, con determinada edad pues, sepa prepararse su comida, su merienda y su medicación, cómo se prepara su medicación inhalada, cómo se van limpiando los aerosoles. También es importante la educación y en cuanto al término de educación y futuro, pues indagar si le gusta su colegio, su instituto, si está cómodo con sus compañeros, si hay algún problema con los profesores, ¿no? Para poder nosotros ayudarles con las clases de educación física, si tienen problema a la hora de hacer ejercicio, y si ya empieza a pensar qué va a pasar cuando deje el instituto o el colegio. Y en cuanto al ocio, bueno, ya pues ver que sea capaz de usar transporte público, realizar actividades de ocio, que hace planes con sus amigos fuera del instituto. Y es importante también indagar aspectos emocionales, si está contento con su físico, su estilo de vida, si es capaz de gestionar, porque a lo mejor tenemos que precisar ayuda de un psicólogo, sus emociones, ansiedad, sus depresiones, si es capaz de manejar comentarios desagradables, y luego que tiene que ir ya pensando que cuando llegue a una determinada edad, sus cuidados se realizará con un servicio de adultos, y que entiende el significado de la transición y el significado de la transferencia, que ya sería el paso. Y es importante, pues, trabajar también en una edad, entre los 16 y 18 años también, tenemos otro cuestionario que luego contaré, sobre conocimientos y habilidades que tenemos que ir profundizando. Y siempre, en cada edad, en cada grupo de edad, tenemos que ir valorando los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, los aspectos de fisioterapia, y como digo, ya en esta parte, ya entre 16 y 18 años, ya estamos en acción y citamos a los pacientes como a última hora para poderlo ver conjuntamente con el PIA.
Y tenemos que ver, bueno, registrar las actividades de gastroenterología, fomentar siempre la actividad física, ver en las reuniones conjuntas, contar las problemáticas que tiene cada paciente, y siempre también hemos elaborado un checklist para que no se nos escape ninguno de estos ítems importantes en estos enfermos. Y luego ya a los 18 años, pues ya es el final de la transición para iniciar la transferencia, y en esta parte pues se valoran todos los aspectos que hemos comentado, y en esta es muy importante que el pediatra realice un informe de la transferencia para que conste todas las problemáticas que luego veremos que tiene el paciente. Y en cuanto al cuestionario de conocimientos y habilidades para este grupo de edad entre 16 y 18 años, pues ya el paciente tiene que conocer perfectamente qué consiste su enfermedad, cuál es su medicación, tiene que saber, si me encuentro mal, necesito hablar con el equipo. Mira, a mí me pareció, hemos tenido un caso ahora recién, que era un chiquito que tiene 18 años, pues estaba en el instituto y empezó a sangrar. Y él solito, pues se fue a buscar al neumólogo del doctor Villa, el neumólogo del Niño Jesús, y él solito contactaron conmigo y se fue a la Princesa. Por lo cual eso es un ejemplo de una buena transición hecha, ¿no?, con este paciente, ¿no? Luego, el paciente tiene que tener autonomía, tiene que tener confianza con el médico, plantearles dudas sobre su enfermedad, tiene que saber que tienen derecho a la confidencialidad y tiene que ser partícipe con el médico en sus decisiones. Eso es importantísimo. Tiene que hacer, en cuanto al estilo de vida, hacer ejercicio regularmente, que lleve una vida activa, que tiene que saber lo importante que es la dieta, lo perjudicial que son el tabaco, el alcohol y las drogas, y bueno, ya tiene que conocer las consecuencias en cuanto a fertilidad y el embarazo, ¿no? Y también un aspecto que veo yo muchísimo en los adolescentes que vienen es los hábitos y horarios adecuados, ¿no? Y lo veo en mi hijo, que tengo un hijo adolescente, en la que en esta enfermedad es muy importante los horarios, no se puede acostar uno a las 3 de la mañana y luego levantarse a las 11, a las 12 de la mañana. O sea, es importante que también inculcarles lo importante para la salud es mantener unos buenos horarios. Y luego, pues, las consecuencias que lleva el no cumplimiento de los tratamientos. Es importante inculcar la importancia de la rutina diaria y que ella sea un poquito más independiente, que es capaz de organizarse fuera de casa, que es capaz de planificar. Luego, en cuanto a los aspectos de educación y trabajo, pues tiene que tener claro en qué le gustaría trabajar, las implicaciones que tiene por su enfermedad, sus planes de futuro. En cuanto al ocio, pues que es capaz de usar ya para esas edades, tiene que usar transporte público, organizar. Hay que dejarles, ¿no? Como padres, ¿no? Que algunas veces me dicen los padres, pues la primera vez que se va a organizar un fin de semana con los amigos. Pues es así, es así. Nosotros lo que intentamos es que lleven una vida lo más normal posible, pero realizando pues todos los tratamientos y las cosas que hemos enseñado para que lo hagan de forma adecuada, ¿no? Entonces es importante que los pacientes pues tengan sus relaciones de amigos, se preparen su medicación y tienen que saber prepararse su medicación de forma diaria. En cuanto a las emociones, igual que en los años anteriores, pues tienen que estar contentos por si detectamos algún problema, pues habría que contactar con los psicólogos. Estoy contento con mi físico, con mi estilo de vida, soy capaz de gestionar las emociones, soy capaz de manejar comentarios desagradables y luego tengo toda la información que necesito acerca del equipo de adultos donde me voy a transferir. Entonces, el informe de transferencia es importante para nosotros, ¿no? Porque aunque estamos participando en las consultas transicionales, pero en el informe, bueno, se constata todos los problemas que tiene el paciente en cuanto a sus alergias, en cuanto a las colonizaciones que ha ido teniendo el paciente, en cuanto a si tienes un paciente que tiene dificultad a la adherencia, porque así estamos más al ojo y intentando ayudar al paciente para que cumpla de forma adecuada, trabajarlo un poquito más, pues la fisioterapia y su cumplimiento, las exacerbaciones que tiene, cuáles son los antibióticos que le sientan mal, cómo tienen las vías, los accesos venosos, las complicaciones que hayan surgido, aspectos sociales, psicológicos, son muy importantes reflejarlos. Y bueno, si todos estos cuestionarios que hemos visto de habilidades y conocimientos, que lo hayan adquirido totalmente, ¿no? Y si no, pues aspectos que no dice, mira, hay que existir en este aspecto porque el paciente no conoce la medicación, y nos refleja y ayudamos al paciente. Y luego este es el informe de transferencia y luego pues una vez ya establecida la unidad de adulto, pues realmente hay que tener un feedback de cómo ha sido la transferencia. Bueno, estos son los enlaces
interés, que siempre conviene para el paciente adquirir más información. Y bueno, como os hemos dicho, es necesario ese feedback y con esos cuestionarios de encuestas para que los pacientes un poco nos opinen de cómo ha sido la transferencia que hemos ido trabajando, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros propios indicadores, si hemos trabajado bien en la transición, si hemos hecho el adecuado informe de transferencia, si hemos pasado este cuestionario de habilidades y conocimientos, por lo menos al menos dos, uno entre 2 y 15 años y otro entre 16 y 18 años, y luego pues que hayamos hecho el checklist anual que os he presentado. Y bueno, esto es un poco, bueno, presentar la unidad. Realmente, como ha dicho Verónica, llevamos muchos años, llevamos 25 años trabajando con la transición. Tenemos en la actualidad 120 pacientes, la mayoría nos han venido del Niño Jesús, pero también nos han venido de otros hospitales. También hemos tenido que mandar por el deterioro de la función pulmonar pacientes para trasplante pulmonar. Estos somos nosotros, la unidad del Hospital de la Princesa. Y luego le damos también, cuando el paciente va antes de la transferencia, le mandamos un poco la información que tienen sobre la unidad de adultos para que vayan poniéndole cara a cada uno de los especialistas un poco y vayan teniendo un poquito una idea de ello, ¿no? Pero yo he aprendido mucho en estos 25 años sobre la transferencia, ¿no? Yo creo que hay algo que es muy importante para los pacientes, ¿no? Es que haya alguien, o sea, que haya, sobre todo las unidades de adultos, ¿no? Que tenemos, a lo mejor somos más fríos, yo intento no, que haya alguien detrás de ese teléfono y ese mail, y que esas dudas que van surgiendo, esos problemas, pues siempre reciban una contestación inmediata. Eso es un aspecto muy importante también para tener un buen éxito en la transición. Y ya para concluir, la necesidad médica y psicológica de los pacientes con fibrosis quística ha cambiado con el aumento de supervivencia, por lo que es necesaria esta atención en la unidad de adultos. La transición debe ser un camino hacia la maduración, la independencia y la responsabilidad de nuestros hijos. Es muy importante. Estos programas de transición por escrito, como el que hemos hecho y presentado, es muy importante la consulta de transición conjunta. Y luego, pues el mantener un paciente en una unidad pediátrica es igual que transmitirle que sus vidas pueden ser muy cortas, que no merece la pena la transferencia. Por lo cual, la transferencia es muy importante porque eso debe tener esperanza para el futuro y saber que es posible que tengan una larga supervivencia, sobre todo con todos los tratamientos que hay hoy. Y este ha sido el fin, y ahora os voy a pasar a Humberto Santos, que bueno, siempre colabora con nosotros, se ofrece para cualquier cosa. La verdad es que nos ayudó muchísimo en el taller que hace ya, yo creo que casi 10 años que hicimos, y dio muchas esperanzas a esos padres que tienen esos miedos para transferirse a la unidad de adultos, y la verdad es que siempre colabora con nosotros y os va a encantar el testimonio que os va a contar. Buenas, pues nada, lo primero, agradecer a todos que me hayáis invitado para poner mi granito de arena. A la asociación, a las doctoras, bueno, a todos, a los que estáis viendo, pues gracias a todos. Lo segundo, ahora empiezo tranquilo, pero suelo ser muy bruto hablando y luego ya me vengo arriba y diré palabrotas y de todo, pediros perdón, pero soy como soy. Y nada, pues voy a empezar un poco contándoos mi experiencia en general. Divido mi vida desde que nací hasta hoy en 3 etapas. La primera etapa, bueno, era la etapa en la que me cuidaban. Si tienes la suerte de caer en una familia normal, decente, que no sean unos taraos y que te cuidan bien, pues la primera etapa la salvas fácil, porque al final eres pequeño, naces con fibrosis quística, no conoces la vida sin ella. Y para ti es algo normal, tómate las pastillas, el pancrease, luego el creón, las cachimbas, que llamo yo a los aerosoles, en fin, toca médico, toca revisión, todo bien. Luego una etapa muy, muy jodida, que es la adolescencia. ¿Por qué? Porque, claro, no tomas las riendas tú de la enfermedad, pero tampoco dejas que esa persona que te cuidaba o esas personas que te cuidaban, pues te cuiden. Yo tuve una adolescencia muy cabrona, como la de casi, no sé si como la de casi todo el mundo, voy a hablar de mí. Yo tuve una adolescencia muy cabrona, siempre he sido muy, muy cabezón, muy rebelde y bueno, pues al final en esa adolescencia pues llegó un punto en el que
en el que estaba hecho una mierda, literal, o sea, hecho una mierda literal. No sé, 45 kilos de peso, sin fuerza para nada, hecho una puta mierda. Y luego la tercera etapa, que es en la que estoy ahora, que bueno, tuve ahí varios puntos de inflexión que me hicieron entrar en esa etapa y bueno, ahí cogí las riendas de la FQ y un poco de mi vida. Y ahí sigo. Luego en esa etapa, pues bueno, pues he hecho de todo, desde estar cada vez mejor, que es acojonante, pero estoy mejor con 35 años que con 16 y es increíble, pero parece un milagro, pero es la realidad. Y bueno, he sido padre y bueno, llevo una vida normal. Entonces, lo que venimos a hablar hoy es un poco eso, de la transición. Para mí, siempre defino que la FQ, mi etapa adolescente en casa de mi madre, la defino como un armario en la cocina lleno de medicinas, ¿no? O sea, imagínate si defino así una enfermedad como la fibrosis quística, pues ahí ya manda cojones, ¿no? O sea, al final yo me preguntaba, ¿qué es la FQ? ¿Qué? Pues nada, pues hay unas medicinas que me tengo que tomar. Sabía que no era así, pero bueno, estás adolescente perdido, estás gilipollas y al final eso es la realidad, lo que yo pensaba. Llegué a un malentendimiento con mi madre tremendo. Yo vivía con mi madre, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y he vivido con mi madre hasta que me fui de casa. Vivía con mi madre y ella, con todo el cariño del mundo, como todos los padres, yo soy padre y siempre hacemos todo lo mejor posible. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos y queremos hacerlo bien, pero lo hacemos mal. Y entonces no le echo la culpa a mi madre, ni muchísimo menos, pobrecilla, pero estábamos en una situación muy mala, muy, muy estancados, sobre todo porque yo no me dejaba guiar ni tampoco me guiaba yo mismo. Entonces, pues muy mal. Luego yo también siempre digo, y quiero meter esto que no tiene que ver con la transición, pero creo que es importante también para padres que estéis, bueno, o con críos pequeños o con críos ya adolescentes. Yo siempre digo que he tenido varias loterías un poco en la vida, ¿no? Y en concreto con mi padre siempre digo que he heredado en vida, yo ya he heredado de mi padre en vida y he heredado el deporte, mi madre también, ¿no? Pero bueno, sobre todo al final por circunstancias, mi padre ha sido un poco con el que más deporte he hecho. Y mi padre de muy pequeñito, o sea, para que os hagáis una idea, yo fui en el 2017, creo, a dar una charla sobre fibrosis quística y deporte al Congreso Nacional a Zaragoza y fue el primer año, en el 2017, en el que se hablaba de fibrosis quística y deporte en un Congreso Nacional. O sea, se hablaba así tan específico con una médico deportiva de la Universidad Europea, conmigo como testimonios y tal. Y porque antes era todo pues un poco eso, fisioterapia, y bueno, y antes de eso era un poco, pues no sé, cuando yo en el año, no sé, 88, 90 o yo soy del 86, en esos primeros años al final, pues un poco por así decir, nos hacíais un poco niños burbujas, en general todos, por el bien de todos, pero era que no sude, que no se deshidrate, que no coja frío, que no y que no. Y mi padre se llevaba auténticas broncas con la familia porque mi padre me llevaba a hacer deporte y yo volvía que hacía así de la frente y salía 1 kilo de sal. Y la abuela, te lo vas a cargar con lo que tiene el niño, con no sé cuántos. Pero bueno, a mi padre, Salcedo, el doctor este que nombraba antes Rosa, que debió, no sé, debió estudiar o hacer algo de joven en Canadá y tal, y allí en Canadá debían ser la hostia con la fibrosis, y por lo que he oído antes también siguen siendo buenos. Y este tío le dijo a mi padre que el límite lo ponía yo. Tú llévate al chiquillo, que corra, que salte, que el límite que lo ponga él. Evidentemente, al final el cuerpo humano, pues tampoco un chaval, por mucho que le apetezca o siga a su padre, tampoco va a llegar a la extenuación. Entonces, bueno, esto le dijo Salcedo y mi padre se lo tomó al pie de la letra y estaba convencido que el deporte a mí me daba salud y no se equivocó. Entonces, pues ha sido deporte todo lo que no era colegio o tal era deporte, o sea, deporte, vacaciones, deporte, todo deporte. Y eso en la adolescencia, por supuesto, lo abandoné, como tantas otras cosas, pero luego lo volví a retomar. Y sí que es un claro, o sea, yo el estado de salud que tenga es directamente proporcional al tiempo y a la calidad de deporte que meta en el día, en la semana, en el mes, en el año, como lo quieras decir.
Entonces, ahí ya tuve mucha suerte, ¿no? Ahí tuve lo que digo que es eso, la mejor herencia que me ha podido dejar mi padre, además en vida y compartiéndola con él, que es una herencia muy buena. Y luego una lotería. O sea, caí en una familia que por circunstancias, pues mira, hacían deporte y me lo transmitieron. Y eso me ha venido muy bien. Y luego, la siguiente, que siempre digo, ese siguiente punto un poco de inflexión, fue que, bueno, pues yo era adolescente, creía que me comía el mundo y, bueno, pues en un viaje a la playa con unos amigos, no sé si tendría 16 o por ahí, acabé, pues eso, en Cullera y en el Paseo Marítimo, mareado, 40 kilos de Humber, o sea, estaba yo en aquella época y yo me fui a Cullera creyéndome el rey del mambo, con los mayores del barrio, con tal, y allí me dio un desvanecimiento, si es que no podía más, estaba yo para que me ingresaran. Y ahí dije, pues si es que me voy a... Si es que si sigo así me muero. Y se juntó con que Rosa, que siempre le estaré tremendamente agradecido, me acuerdo perfectamente que íbamos a revisión, al Niño Jesús evidentemente iba con mis padres o con mis abuelos y mis padres no me podían llevar. Y llegamos allí a la Princesa, pues eso, con, no sé, con 17 o 18, es que no recuerdo, pero después de aquel incidente, que no sé si pasaría un año, medio o dos, y Rosa le dijo a mi madre que se saliera de la consulta, que me trataba a mí directamente, ¿no? Y entonces eso a mí un poco me gustó mucho, a mí en concreto, hablo siempre de mí, cada chaval es un mundo y cada persona, pero a mí eso me dio un hostias. Entonces, bueno, empecé a informarme un poco de la enfermedad, Rosa me contó muchas cosas que yo no sabía, no porque a lo mejor todas mis padres no me las quisieran decir, quizás alguna, por eso de que los padres intentamos proteger a nuestros hijos, a veces absurdamente, pero lo intentamos, alguna a lo mejor por ese motivo y otras porque yo no las quise escuchar. Pero bueno, a Rosa sí la escuchaba, me contaba, me enteré mucho de lo que era mi enfermedad y fue un punto de inflexión tremendo, tremendo, que mi manera de ver la FQ y de ver mi vida cambió radicalmente. Yo en ese momento ya quise irme de mi casa y bueno, yo llevo toda la vida con mi mujer, llevo un montón de años, desde muy pequeños, ella justo pues, por aquella época también iba a cumplir 18 y nos fuimos a vivir juntos, de alquiler y tal. Cambió en que pues empecé a yo hacerme totalmente responsable de mis comidas, de mis medicinas, de mis horas de descanso, de mis horas de trabajo, de enfocarme en un trabajo que no me putease, porque yo antes de eso, viviendo en casa de mi madre, yo no estudié y he dado en trabajos que he acabado hasta ingresado, de, ¿sabes? Cosas que no eran para una persona con fibrosis. Pero bueno, al final, pues un poco probando y ya te digo, me fui a vivir con mi mujer, con la que hoy es mi mujer, y empezó la cosa a funcionar. Como anécdota, pues mi madre, joder, me cago en la leche, toda la vida haciéndote bocadillos y tú tirándolos y ahora te vas y lo que te hace de comer Sara ya has engordado. Y digo, no, si es que Sara no me hace de comer, si es que soy yo el que me pongo a comer. ¿Sabes? No te sientas mal, que no es que lo que hagas ahora me lo coma y lo que tú me hacías no me lo comiera. No tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, esto un poco como anécdota. Nunca conmigo han sido excesivamente protectores, también eso creo que ha sido positivo, nunca han sido excesivamente protectores. Yo recuerdo, había pancreaser todavía, o sea, hace muchos años, a la primera granja escuela que yo fui, también yo siempre he sido muy cabezón y he querido hacer siempre lo que me saliera de los huevos. Entonces me apuntaron a una granja escuela y tal, y oye, a ver, ¿cómo hacemos lo de las medicinas? Además que lo recuerdo perfectamente. Y yo dije, no, las medicinas me las llevo yo en mi mochila. Pero bueno, a lo mejor se las damos a alguien de la esta y que te las dé antes de comer. No, tú di lo que quieras, a quien quieras, pero yo me las llevo yo. Y bueno, esas cosas a mí creo que siempre me han ayudado, ¿no? Yo no voy por ahí, hola, Humberto Santos, fibrosis quística. No, yo, Humberto Santos, pero si al minuto hay que comer, saco mis pastillas desde que tenía 10 años y me las como y si alguien me pregunta, pues se lo cuento y si no, no. En esa parte sí ha estado bien que han dado normalidad. Luego yo he sido muy rebelde y no me he dejado nunca guiar por nadie. Entonces, pues eso en la época adolescente fue malo, pero en cuanto ya tomé las riendas, creo que también ha sido bueno. Siempre he tenido las cosas muy claras. A mí no me ha hecho
mucho dudar nada. Yo he querido esto, me he equivocado, me he caído al suelo y luego me he levantado, pero lo he querido, ¿sabes? No me he dejado mucho guiar. Que en mi caso no ha salido mal del todo, podría haber salido muy mal. Y nada, entonces eso, pues el tema de la transición lo recuerdo con, pues un poco turbio en el Niño Jesús. Recuerdo que Rosa, es que fue hace muchos años, Rosa yo creo que venía embarazada. O sea, imagínate que los hijos de Rosa yo creo que tienen carrera ya y todo. Entonces fue hace mucho tiempo y yo a Rosa en el Niño Jesús no la recuerdo mucho, no la hacía ni puto caso. Era la época mala, no iba mucho a revisiones, pues ya claro, no me... Pero el punto de inflexión lo tuve ahí, lo tuve en la consulta de la princesa cuando Rosa dijo, mira, sálgase a mi madre con todo el cariño del mundo también y todo, y le voy a tratar a él. Y desde ese día, pues ya te digo, cambiaron muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo prohibido a mi familia llamarme cuando voy a revisión, por ejemplo, ¿no? Cosas que yo he hecho luego, cosas que he optado para yo ser feliz y vivir feliz. Yo cuando voy a revisión no quiero que me llame nadie. Oye, hijo, ¿qué tal? Mi tía, mi padre, ¿qué tal? ¿Qué te han dicho? Hijo puta, ¿qué me van a decir? Lo de siempre. Si tengo fibrosis quística desde que nací, ¿qué me van a decir? ¿Que me ha tocado la lotería? Pues lo mismo, que venga dentro de 3 meses, que estoy un poquito mejor, un poquito peor. Que yo entiendo que lo hacen con cariño, pero es que a mí me hace sentirme totalmente enfermo, ¿sabes? A mí lo que me ayuda es pues que me dejen tranquilo y que si yo necesito ayuda, no soy gilipollas, la pido. Oye, mamá, necesito ayuda. Oye, papá, necesito ayuda. Pero si la necesito, yo no soy una persona que mañana me salga un cáncer y haya sido sano siempre. Esa persona a lo mejor sí necesita que se vuelquen, que le llamen, pero yo no. Yo tengo una enfermedad que la tengo de toda la vida. Entonces, pues eso, cambió un poco mi forma en el hospital de adultos en general. Pues eso, estos ejemplos pequeños os pongo como lo de que no me gusta que me llamen y tal, que soy yo el que me apetece contar cuando me apetezca y ya está, porque eso me hace esto. Luego saco bastantes conclusiones y por lo que he escuchado también a la otra doctora que no la conocía, creo que es cojonudo todo esto que hacéis ahora y también explicado y bueno, ahora como va el mundo, estas tecnologías, poder tener todo esto tan al alcance es cojonudo. Creo que hacéis un trabajo muy bueno. A los doctores no hay más que decirles, sino que habéis sido una evolución tremenda. A las familias y a los padres, pues qué digo, no sé, yo con humildad, lo digo con humildad, pero lo aplico en mi casa. Yo cuando está mi mujer y está el niño ahí que está mamoneando para cenar y mi mujer va a coger el cuchillo y le va a cortar el filete, que tiene 7 años, le digo, ¿pero qué haces cortando el filete al niño? Digo, pues cuando tenga novia y se vaya a comer al bis, ¿vas a ir tú a cortarle el filete también al chaval? No, hombre, se corte el puto filete y si no se lo corta, que se lo coma con las orejas. Pero no le cortes el puto filete, que no vamos a hacer un niño tonto. Entonces, en eso os quiero decir que como padres siempre vemos problemas extra en nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Tú preguntas a mi madre, ¿qué tal Humber? Y mi madre, a día de hoy, llevo muchos años viviendo fuera de casa, autosuficiente, soy padre, tiene una sensación guay, pero mi madre siempre va a tener ahí el Humber, tiene fibrosis quística, como esa preocupación. Sé que es difícil, yo soy padre y llevo muy bien la fibrosis quística porque la tengo yo. Si la tuviera mi hijo, me costaría mucho más, seguro. Pero, habiendo vivido todas estas experiencias, creo que tenéis que quitaros un poco de preocupación, tenéis que dejar un poco vía libre a los chavales y a las chavalas, porque al final todos en la vida encontramos nuestro hueco, todos en la vida encontramos nuestra felicidad o vamos siendo felices y a veces causamos el efecto contrario intentando, pues eso, cortar el filete al chaval que en realidad no es que esté cansadísimo y pobrecito, qué cansado está. En realidad es un puto vago de mierda que no quiere cortarse el filete porque está su madre que se lo corta. Y te he puesto el ejemplo ese, pero en casa soy más bruto y le digo a mi mujer, no, pues cuando tenga el niño novia o novio y se vaya a meter en la cama con él, te metes tú. ¿Sabes? Un poco por caricaturizar la esta, porque yo soy muy bruto, pero es que lo veo así y lo aplico en mi hijo. No sé qué más deciros, alguna anécdota así un poco más que echando la vista atrás a lo mejor os puede hasta incluso hacer sentir identificados.
Yo recuerdo de joven en la prueba esta, el Valdecamer, ¿no? Que tu madre pesaba las cosas, cogía las heces, las entregaba. Yo no he comido mejor que en los 3 días de Valdecamer en mi vida. Yo me podía pegar un año entero sin comer fruta y los 3 días de Valdecamer, que mi madre me hiciera comerme 3 piezas de fruta. Y esto se lo contaba a Salcedo y se partía de risa. Y me decía, no me jodas, hombre, que es verdad esto. Digo, claro, la madre, pues por aquello de mi hijo tiene fibrosis, que vean que come bien. Pero si tu hijo luego come salchichas todos los días, pues hace el Valdecamer con salchichas, coño, que si no, no van a ver la realidad de cómo absorbe la grasa, las cosas. ¿Me entiendes? Y como cosas de estas que son un poco graciosas, pero es verdad. Luego Salcedo me confirmó que fue preguntando con sinceridad a algunos padres y le decían que ahora se come mucho mejor también que antes, ¿eh? Ahora está de moda comer bien y en general en las casas se come mejor. Pero yo ya te digo que yo comía fruta si tocaba Valdecamer, si no, vamos, no me daba mi fruta. De pequeño sí, pero ya un poco desde los 8 o 10 yo hacía lo que me salían los huevos y no comía fruta. Pero en el Valdecamer sí, Valdecamer había que comer, oh, perfecto. Y todo es con la buena fe, imagino, de tus padres, ¿no? Pero al final es una cosa que no va a ningún lado, ¿no? Que no... Entonces, bueno, con estos ejemplos espero que saquemos una conclusión positiva, que todos intentamos hacer todo guay, pero a veces pues no lo hacemos bien por 1000 motivos y al final, pues un poco usando la autocrítica y sabiendo que todos siempre tenemos cosas que aprender, pues hablando y comunicándonos entre todos, pues sacamos al final conclusiones buenas. Me dijeron que no me enrollara mucho y yo estaría todo el día hablando porque os podría contar 1000 cosas y seguro que seguirían sirviendo, pero como estábamos hablando de la transición y esto, creo que es un poco lo que puedo aportar. También me considero una persona que siempre he tenido una actitud positiva y he buscado mucho la suerte, ¿no? Porque la suerte al final la gente achaca mucho, es que has tenido suerte o no has tenido suerte en la vida. Bueno, suerte sería que nos tocase la lotería ahora esta Navidad, eso sería suerte a todos, ¿no? Pero si nos vemos dentro de un año y yo me lo he gastado en un coche por encima de mis posibilidades y en gasolina, y el año que viene os pido dinero y otro ha sido, pues al final suerte se puede o no tener, pero sobre todo con la suerte lo que hay es que utilizarla bien. Entonces, con esto que os quiero decir, que yo creo que haciendo las cosas bien, hoy en día cualquier chaval con fibrosis quística puede tener muchísimas posibilidades de tener una vida cercana a lo normal, siempre y cuando sabiendo que es una vida distinta a la de otra persona, pero distinta no quiere decir peor. Yo estoy harto de decirlo, no me considero enfermo. A mí enfermo me lo llama Rosa porque tiene 2 hojas por las 2 caras de patologías mías y de enfermedades que ella dice que tengo. Para mí no son enfermedades. Para mí la fibrosis quística es mi estilo de vida. Yo soy lo que soy por la fibrosis quística. Yo estoy hoy aquí hablando con vosotros por la fibrosis quística. No soy gilipollas. Si viene un mago con una varita y me la quita, lo cojo ahora mismo. Pero como eso no existe, al final yo he hecho un estilo de vida en base a la fibrosis quística, el cual me hace estar feliz, saber que tengo unas cosas no mejor ni peor a otros, sino distintas, una organización distinta y que al final todos, desde la persona más aparentemente sana a la aparentemente más enferma, todos tenemos lo nuestro, bueno, malo o regular. Y creo que es un mensaje que hay que intentar trasladar a la gente porque lo que hablaba de la suerte, pues suerte se puede tener o no tener, pero como la juegues es igual para la mala suerte. ¿Qué mala suerte? Que mi hijo ha salido con fibrosis quística. Bueno, pues esa mala suerte, a mí en concreto, me hace hoy estar aquí hablando con vosotros, me hace haber tenido excesivo cuidado con las drogas, el haber tenido fibrosis quística. Yo soy un tío curioso y he sido muy callejero y a lo mejor si no tengo fibrosis quística hubiera coqueteado. No lo sé, me refiero, a mí me ha frenado y es una verdad como un templo. A mí la fibrosis quística me ha frenado de algunas cosas malas. Entonces eso es utilizar una mala suerte para algo positivo, ¿no? Voy a cortar ya, yo creo, porque no sé ni cuánto llevo hablando, pero me dijeron 15 minutos y luego me van a regañar. Así que nada, seguid los demás. Bueno, pues nada,